permiso, para quitarme el saco. Gracias. Me voy a tropicalizar un poquito porque realmente el calor es sobre la paz, definitivo. En segundo, para decir que estoy súper contento de estar acá. Bolivia es el Alto Perú. Me siento en casa. Es la misma gente, es la misma cultura, es el mismo tiempo, es la misma historia. Lamentablemente, en un momento de independencia, a alguien se le ocurrió separar dos pueblos hermanos. Y muchas veces por intereses ajenos. Cuando hubo la Confederación Peruano-Boliviana, a mucha gente no le convenía un país fuerte en el área de Sudamérica. Y a muchos gobiernos les parecía una amenaza potencial el sueño de Santa Cruz, el sueño del Estado sur peruano, del Estado norperuano, de Bolivia. A alguien se le ocurrió en algún momento poner a Sucre de presidente y en realidad cuando ustedes deberían haber tenido un presidente propio del país. Peleamos una guerra juntos, sacrificamos sangre juntos. Yo les cuento que un familiar mío, Juan Carlos de la Torre, fue el jefe de la plaza de Arica y estuvo en la respuesta de Arica con Boloñesa y no se rindió. Y su hijo murió en una carga de caballería en el Alto de la Alianza. Entonces mi familia vivió lado a lado con los parientes en ese momento de Bolivia. Y estuvimos muy preocupados, y estamos muy preocupados, con el problema de todos nosotros, el problema de muchos años. Y Perú le dio, y le sigue dando, y le abrirá los brazos a Bolivia la salida por hilo, de una manera amigable, de una manera entrañable, porque somos la misma gente. Yo me paseo por La Paz, me paseo por acá y somos iguales. El lema de la Confederación era unidos por la, fuertes por la unión. Y yo creo que eso es lo que nos falta en Latinoamérica, estar unidos. Una manera es, caramba, ver que un laboratorio peruano se inserta en Bolivia y tiene éxito. Yo confío en él, yo confío en él en Lima y les presento mi experiencia con esto. Yo creo que tenemos un futuro común. Decisiones políticas que no me voy a meter a hablar nos hacen más hermanos ahora y creo que eso tenemos que aprovecharnos. Vamos a hablar algo ahora de lo que es superficie ocular. Qué interesante ese tema porque nadie le da pelota. A la superficie ocular no le tenemos ningún tipo de reparo hasta que no falta la lágrima, hasta que no se altera el epitelio, hasta que no hay otra cosa más. Y pensamos que podemos tener otro tipo de resoluciones. Tenemos ahora nuevas cosas y les voy a presentar nuevas cosas en el diagnóstico y les voy a presentar algunas cosas que ustedes ya conocen en el tratamiento. Básicamente centrarnos en una cosa que es superficie ocular. Ya no se habla de ojo seco solo, ya no se habla de lágrima sola, ya no se habla de todo un conjunto. Y de un conjunto orgánico que es una entidad anatómicamente compuesta por diferentes estructuras. La conjuntiva, la córnea y la capa más anterior de la córnea, que antes no era considerada, la lágrima era considerada como cualquier cosa, ahora la lágrima tiene un montón de importancia. Hay una serie de papeles, hay una serie de publicaciones. La superficie ocular y especialmente la película lagrimal se ha concertado en un tema de interés. ¿Por qué? No nos damos cuenta que la lágrima es súper compleja. Como está ahí, no le damos importancia, mucha gente joven, hay que recordar algunas cosas, para algunos no se ha repetido lo que voy a hablar, pero es compleja, tiene gran cantidad de agua y sales, pero proteínas y fractores menores de hidrocarbonados, lípidos, subfracciones estructurales y activas, y una fracción estructural abundante, pero la activa escasa, pero que es sumamente importante porque tiene nutrientes, tiene enzimas, mensajeros, inhibidores, bacteriostáticos, antibióticos, hormonas, todo aquello que se filtra y algunos componentes pueden cubrir otras funciones. Es una cosa interesante porque las glándulas lagrimales son una variación de todas nuestras glándulas de secreción externa.
y sumamente importante porque en mujeres, a partir de los 40, hormonalmente la programación de nuestro reloj biológico nos dice paren con la reproducción porque va a haber una serie de posibles problemas, y le da la orden a las glándulas de secreción externa de detenerse. Claro, el organismo no discrimina que son las glándulas mamarias solamente, porque son las primeras que caen, sino también las salivales, también las lacrimales, y el problema de ojo seco en mujeres mayores de 40 es realmente de importancia. Ahora, lamentablemente la lágrima es tan compleja que ninguna lágrima artificial reproduce exactamente una lágrima artificial. Porque tiene producción constante, porque tiene fluctuaciones, porque tienen que ver con la emoción, porque tienen que ver con una serie de factores hormonales, etc. Y eso no lo puede controlar uno con un medicamento. Pero hay ventaja de las lágrimas artificiales porque uno les puede adicionar cosas que la lágrima no tiene para tener algunas propiedades mejores, y eso lo vamos a ver en el transcurso de la charla. Las lágrimas artificiales tienen la desventaja que sus componentes se degradan rápidamente. El suministro es intermitente cuando uno se da cuenta, quiere, pero nosotros podemos añadir algunas, como hacer que dure más tiempo en la cuenca lagrimal. Podemos incluirle fármacos y principios para reparar lesiones y alterar la superficie o mejorar la superficie ocular. Todos sabemos, esto es verdad de perogrullo, una capa lipídica, un gel acuoso y una mucosa. La capa lipídica, la más externa, ya sabemos de qué consta, es hidrofóbica, evita la evaporación, lubrica los párpados y tiene una característica especial. Aquellos que lavamos platos los domingos, porque la esposa no quiere lavar los platos, y nos damos cuenta que los tallarines están con aceite de oliva, nos damos cuenta que echamos agua, y como somos inexpertos en el lavado de los platos, no nos damos cuenta que hasta que ponemos una gota de detergente, ¡puf!, se corre la grasa. ¿Por qué? Porque el líquido tiene la capacidad de mantener la tensión superficial sobre la superficie. Entonces, qué casualidad, miren, la naturaleza ha sido tan sabia que las glándulas de secreción lipídica están al extremo, más en la parte posterior. La parte 6, la parte de la 6, la del mol, están muy cerca de los párpados y son las que secretan esa capa que evita que se evapore. La segunda es el gel acuoso. En realidad no es líquido, todo el mundo piensa que es líquido, en realidad es un gel que se convierte en agua gradualmente y que tiene la función de hidratar, limpiar, amortiguar la superficie con sales en solución y una serie de cosas. Es decir, es el centro, la más abundante, la que recibe la cantidad máxima de facciones estructurales. Y una muy importante es la de mucina, y esta es muy paradojal, porque cuando falta la mucina es como si tuviéramos un impermeable. Nos cae el agua y no se nos pega el cuerpo. Entonces la falta de ella es la que nos da el ojo seco húmedo. Y lo reconocemos, el paciente no entiende. ¿Cómo que estoy llorando y tengo ojo seco? Entonces, no es que tienes el ojo seco, tienes mala calidad de la lágrima, que hemos llamado nosotros ojo seco, y que debemos llamar disfunción de la superficie ocular. Claro, algunos pacientes no lo van a entender muy claro, pero hay que tenerlo claro que esto es un complejo que hay que saber manejar. Cuando se denuda, cuando se pierde la lágrima y se ve el epitelio después de un área seca, comienza el daño en el epitelio y ese problema comienza a tener implicancia dentro de todo lo que es el ojo seco o la alteración de superficie ocular. Sabemos que las principales funciones son hidratar, lubricar, nutrir, limpiar, defender, amortiguar, refractar. Al hidratar, todo ya lo sabemos, evita el resecamiento, previene el daño epitelial, reduce la evaporación. Al lubricar, hace que el parpadeo sea más fácil, evita el daño por abrasión, da un soporte a los lentes de contacto que flotan. Ayer estábamos en La Paz y decíamos, caramba, qué difícil es ser en La Paz poner lentes de contacto. Yo sentía los labios que me quedaban, yo sentía que faltaba, que estaba seco, y pues esto no pasa acá, esto está húmedo como mi ciudad. Bueno, Lima es más húmedo, 95%, 98%. Nuestra próxima mutación van a ser branquias. La cantidad de humedad
que vivimos, pero debe ser mucho más sencillo el poner los lentes de contacto por la lubricación. La nutrición, la capacidad de liberar nutrientes, transportar oxígeno y limpiar es muy importante. Y la limpieza, porque diluye partículas extrañas. El agua es el mayor buffer que tenemos. Lava los desechos metabólicos. Defiende porque inhibe el crecimiento del microorganismo por acción mecánica y la misma acción antimicrobiana, y contiene lisocimas, lactoferrinas, gamma-globulinas, etc. Amortigua, por al ser un contenido acuoso, y el acuoso ser un buffer más poderoso en la química, evita que cualquier cosa que nos agreda, ya sea un ácido y ojalá no sea un álcali, pueda ser diluida. Y una cosa importante, que los varones no nos damos cuenta y las mujeres sí. Estás en el auto y te dicen, ¿cómo puedes manejar con esa luna que está sucia? Las mujeres se dan cuenta inmediatamente. Los hombres no nos damos cuenta en absoluto. Y te piden, pon el agua y pon el limpia parabrisas. Obviamente en Lima se nota más porque es un desierto y todo eso pasa. Inmediatamente lo pones, te das cuenta que la visión se vuelve clara. Y eso es lo que sucede con la lágrima. Actúa como un limpia parabrisas. Llega la lágrima y con el parpadeo estamos limpiando. Y esa refracción se hace mejor. Moraleja. Cuando ustedes hacen un cálculo del lente intraocular y el paciente tiene ojos secos y severo, el riesgo que haga un mal cálculo es alto. La posibilidad de ponerle un lente premium a ese paciente con una refracción inadecuada porque su lágrima no refracta bien es un fracaso posible. Tercero, si le van a hacer una refracción, la refracción va a durar en el tiempo que él tiene el ojo seco. Entonces, mucho cuidado con esto. Primero tendríamos que solucionar, y nadie se da cuenta, pero acordémonos de esto que es tremendamente importante. Para definir ojo seco, eso es multifactorial, con malestares que ustedes ya conocen perfectamente, inestabilidad de la película lagrimal, y lo más importante no es solamente eso, es el potencial daño anatómico que tiene sobre el epitelio al no tener una protección adecuada, una lubricación adecuada, una humectación. Y cuidado, al cambiar todas las propiedades de la lágrima, cambia su química, su osmolaridad de la película lagrimal. Y ese cambio nos está representando que puede haber un cambio inflamatorio en córnea y en conjuntiva también, y tener este seco desierto en nuestra superficie ocular. Entonces, cuando se modifican estas funciones, la metabólica, la lubricante, podemos tener una alteración de la superficie ocular, un ojo seco, y puede ser iniciada por alteración de los párpados o parálisis neurológicas, queratitis que pueden ser por exposición, cualquier cirugías. Me llega la señora al consultorio que se ve linda con los párpados, pero está tan jalada que por la noche está como cancerbero, no se abre los ojos. Y esa sequedad que ha tenido durante la noche se manifiesta durante el día. Se ve muy bien, pero tiene un ojo seco constitucional porque hay una incongruencia entre el cerrado palpebral. Y hay que tener mucho cuidado porque los plásticos funcionan muy bien, pero no tienen la menor idea de lo que está pasando con el ojo seco o con la superficie ocular. Así que mucho cuidado con las cirugías. Una cosa es verse bien y otra cosa es estar cómodo. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo más importante. Y ojo, mucho ojo. El ojo seco, la alteración de la superficie ocular, es la patología de lejos más frecuente y menos diagnosticada en oftalmología. Muchos de los pacientes que vienen con diagnóstico supuesto de conjuntivitis, en realidad lo que tienen es un ojo seco. Y, por ejemplo, muchos van a la farmacia y en la farmacia le dan un corticoide y no un antibiótico, cuando lo mejor que podrían hacer, y tenemos nosotros instruir mucho mejor, es dar una lágrima, que dar un tipo de antibiótico que no lo va a necesitar, que va a sacar todos los gérmenes que normalmente viven en nuestro ambiente, o un corticoide que va a tener una serie de complicaciones, que efectos adversos que puedan haber. Mientras que una lágrima puede ser mucho mejor tolerada, pero no le entra en la cabeza a las personas de que esta solución se viene en un principio inicial que tenemos como médico. Primero no hagamos daño. Entonces tenemos que tener bien en cuenta estas cosas. Obviamente, si una persona
Todo el mundo me dice, doctor, tiene que hacerme bien la reflexión porque yo trabajo con mis ojos. Todos trabajamos con nuestros ojos, o sea, ¿dónde viene la cosa? O sea, doctor, yo tengo mucho esfuerzo, trabajo con computadoras, ¿no te das cuenta que tienes el smartphone, que todo el mundo anda loquito o idiotizado con el smartphone, inclusive manejando? ¿No? O sea, esta patología se nota más, y todo el mundo dice, el smartphone me está dañando los ojos. Dios mío. O sea, lo que pasa es que tienes una mala función lagrimal, una mala superficie ocular, y tienes problemas que lo que hace la lectura hace que tengas menor cantidad de parpadeo. ¿Han visto la gente que está haciendo los programadores que están en la computadora? Los ojos como pescados. O sea, no parpadean porque están centrados en un sitio. Ergonómicamente no tienen el descanso. La gente dice, me va a hacer daño leer el smartphone por la noche. Pues lo que va a hacer es depletarle la melatonina que tiene y no va a poder dormir bien. Pero no le hace un daño directo si es que realmente no tiene una cosa de base. Y hay que educar a la gente, porque hay una serie de leyendas urbanas que pasan en relación. Ambientes secos, altura, contaminación, humo, mirada a un punto fijo, lente de contacto, luz intensa, viento, cloro, sal, un déficit de producción. Y lo que les decía, mujeres menopáusicas o que padecen artritis o colágenopatías que afectan la producción lagrimal son sumamente frecuentes. Y mucho cuidado, el 99% de nosotros va a tener ojo seco en algún momento de nuestra vida, por A o B, por tomar fármacos, por estar en una enfermedad inflamatoria, por tener una conjuntivitis, etc. Y la etiología de edad senil, obviamente uno se va secando, cambios endocrinos, menopausia, embarazo, diabetes, tiroidopatías, Sjögren, dermatopatías, pénfigo, Johnson, fármacos. Y a eso es lo que voy. Hoy por hoy, la cantidad de farmacopea que se da a los pacientes por depresión, por estrés, por cansancio, hipertensión, cumple 50 años. Vas a tu control y como por un hacha te dicen, ya tienes que tomar tu losartán, ya tienes que estar controlando tu presión, te clavan tu pastilla, te ponen, nunca habías tomado una pastilla ni para antiácido y de repente te salen con tu carbapirina, después te salen con un antihipertensivo y de repente te deprimes y te dan algo, vas a terminar con ojo seco, quieras o no, en alguna medida. La nefaritis, déficit nutricional, alcohol, por ejemplo, evaporación ambiental, etc. Y la cantidad de ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, cortisonianos, antihistamínicos, anticolinérgicos, diuréticos, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera, que van a tener, y todos, momento más o momento menos, vamos a tener contacto con esta medicación. Y la consecuencia lógica es que tengamos sequedad ocular en cierto grado. Interesante la difusión de la glándula de meiomio que acompaña al ojo seco, hiposecretorio, y es importante la higiene palpebral. Y ya sabemos los síntomas: ardor, sensación de quemazón, cuerpo extraño. Es como si fuera una conjuntivitis. Fatiga, sequedad, escozor, fotofobia, etc. Y lo podemos clasificar en el simple, que la gran mayoría son los que tienen. Me pasa sumamente, muy frecuentemente. El paciente viene a hacerse un cálculo lente intraocular y estamos frente al biómetro óptico o al biómetro del OCT. Y el paciente viene y parece que estuviera tomando fotos porque el párpado es, doctor, no puedo, me arde, me molesta, no veo. Les debe pasar a los que hacen esto. Muchos de esos se soluciona poniendo una sola gotita y se pasa porque tienen un ojo seco subclínico o tipo 1. El 2 es moderado, un tratamiento OCT, un tratamiento que pueden conseguir, es muy fácil, pero el 2B de mediano severo ya requiere tratamiento farmacológico, y el 3 severo a un especialista, no un oftalmólogo, un especialista en superficie ocular, cuidado, que allá los hay ahora, y son muy frecuentes porque esto cada vez está en mayor, tocando mucho más a todos los pacientes. Hasta ahí, les aseguro que todo eso lo saben. Les he repetido lo que ustedes saben. Y dicen, ¿para qué vino Mario desde allá para decirles lo que ustedes ya saben? Pues bueno, ya tenemos cómo diagnosticar fácilmente, y a eso es lo que voy.
El examen de la lágrima clásico lo vamos a ver y vemos que tenemos un examen más rápido, más tecnológico que podemos enseñar al paciente. Todos sabemos del té de Schirmer, el papel WAT40, todos sabemos de la tinción de la rosa bengala, colorante supravital que te tiñe las Globet Cell muertas. Todos sabemos la fluoresceína cuando vemos la pérdida de las células epiteliales y los puntos, y todos sabemos del tiempo de ruptura lagrimal que está afectado. La prueba del helecho no todos la hacemos, es sumamente fácil. Si tienes un microscopio y pones la lágrima en un porta y la ves a mayor formación o densidad del helecho, mejor la calidad de la lágrima. A menor cantidad, mejor helecho, a peor helecho, peor la calidad. Es una prueba súper simple que muy poca gente la hace y tan fácil de hacer. Y ya tenemos el test de osmolaridad, que también lo podemos tener para ver cómo está alterada la composición de la densidad o la osmolaridad de esa lágrima. Y si queremos ir un poquito más, ya cuando hay un daño que puede haber luego de la pérdida, la citología de impresión para ver cuánto afectó el epitelio, en este caso la sequedad crónica. Ok, pero yo les he venido a presentar algo nuevo, algo que pueden hacer en la oficina, algo que pueden hacer en el consultorio, algo que les va a orientar cómo pueden llevar el diagnóstico. Porque ¿qué hacemos? Cuando viene un paciente con ojo seco, nos acordamos, la lágrima tal. ¡Pum! Pero actuamos un poco pavlovianamente. No actuamos diciendo cuál es la causa, qué está pasando, cuál es el déficit que tiene, qué es lo que necesita este paciente, y le damos una lágrima de sí porque sí. Eso lo hemos estado haciendo, esto lo he estado haciendo yo, hasta que me di cuenta que podía encontrar el diagnóstico de cuál es la causa que está alterando la superficie ocular, y esto me ha ayudado bastante. Es nuevo, recién se ha lanzado, es un examen completo del ojo seco, examen total, 4 exámenes en 4 minutos, no contacto, resultado inmediato, fácil de uso, lo puedes delegar y lo puedes poner en cualquier sitio de trabajo. ¿Qué es? Hace un examen de no contacto, una interferometría. ¿Para qué? Para ver la capa lipídica. ¿Qué hace? Te hace un análisis cuantitativo y cualitativo de la capa por interferometría, de la capa de la grasa que está sobre la película superior, la capa lipídica, determinando la calidad y evaluando el grosor de esa capa por medio de una escala, donde el rojo va a ser muy poco y el verde va a ser abundante o adecuado. Un segundo examen que te mide el menisco lagrimal, y este examen te va a medir la cantidad del gel acuoso que tienes en tu superficie ocular. Un análisis cuantitativo dado por una medición matemática del menisco lagrimal, y te va midiendo en milímetros ese menisco para que puedas hacer el diagnóstico y después hacer la comparación con el tratamiento y ver si lo que le has dado efectivamente le ha hecho bien al paciente, lo cual te quita el ojo de buen cubero que hemos estado utilizando desde hace mucho tiempo para evaluar a nuestros pacientes. Galilei decía que la ciencia consiste en medir aquello que es medible y tratar de mesurar aquello que no podemos medir. Yo creo que esto es una contribución a poder hacer una medida adecuada del paciente. Y la tercera parte es un tiempo de ruptura lagrimal no invasivo a través de un disco de flácido, donde vamos a ver la capa de mucina y vamos a nosotros poder ver qué sustituto lagrimal podemos dar. Alguno que tenga lípido, alguno que sea acuoso, alguno que tenga mucina, o alguno que cumpla todas las funciones de acuerdo a lo que vamos encontrando. Es decir, como decía mi padre, si quieres cazar palomas tienes que verlas. Nadie dispara al aire y cae las palomas solas. Tienes que apuntar, ver y recoger. Igual acá, evaluación de la estabilidad de la película lagrimal por una medición automática en segundos del breakup time por este software a partir de una imagen de plasma. Y además, importantísimo en la parte lipídica, y que muy pocos pacientes lo dan, es la meibomiografía del párpado superior e inferior, porque ahora sí vamos a ver cuál es el estado de nuestra glándula de meibomio por una
un cálculo en infrarrojo que detecta la condición y la difusión de la glándula. Da la imagen de los ductos, un análisis cualitativo. Primero la imagen, hace una detección automática de las glándulas del meibomio en frente a esa imagen y las clasifica. Si hay una pérdida del 75 al 100%, si hay una pérdida del 50, del 25 o si están entre el 0 y el 25. O sea, tenemos una cuantificación y podríamos ver en la escala la evolución de esta disfunción en 5 niveles, cuando es normal, cuando no hay pérdida, cuando hay obstrucción y no ha cambiado nada, pero si están obstruidas y una pérdida del 25, de 0 al 25, cuando ya obstruida comienza a dilatarse y hay una pérdida del 25 y el 50, o cuando hay pérdida de más del 50 y el 75 y se va atrofiando lentamente. Miren, lo que les quiero decir es que hoy ya podemos, con este método, determinar cómo estamos en nuestra salud de la superficie ocular y poder actuar adecuadamente. O la pérdida del 6% cuando es ausente. El reporte lo han impreso en un formato de dial de colores, además con fotos, con escalas de cómo va cada una de las partes, y eso nos va a indicar cuál es el tratamiento a seguir. Una vez, vamos a ver la demostración. Es un aparato pequeño, se parece una secadora de mano. O sea, un estilista la puede tener a la mano. La tienes y los 4 exámenes la puedes montar en la lámpara de hendidura y hace los 4 exámenes, ya sea por esta parte o por la parte lateral. El tiempo de ruptura lagrimal, que lo va a graficar, el menisco lagrimal, que te lo va a medir, la interferometría o análisis de la capa lipídica y la meibamografía, que te va a dar la calidad y cantidad que va a tener la glándula del meibomio. Eso en un software que lo puedes tener, lo puedes imprimir, le puedes dar al paciente y te puede ser una comparación adecuada para este tipo de diagnóstico en los reportes. Entonces, ya teniendo claramente el diagnóstico, nosotros podemos ir al tratamiento. ¿Por qué? Porque la condición indispensable de hacer un tratamiento es saber qué está tratando. Antes lo hemos hecho empíricamente, ahora lo podemos hacer directamente. Tratando de sustituir los compuestos de la película lagrimal, que ya sabemos cuáles están afectados, y tratamos de regenerar y conservar el epitelio, porque ellos contienen electrolitos, preservantes, y no deberían alterar la osmolaridad ni ser tóxica. La glándula ideal, la lágrima artificial, es no tóxica, es confortable, estabiliza, tiene efecto terapéutico. ¿Por qué? En una superficie ocular sana no solamente importa la película lagrimal. Si la película lagrimal es adecuada, la córnea no está comprometida, las células epiteliales están hidratadas y en equilibrio osmótico, pero cuando se daña la película, todas estas células sufren y tenemos que saber que este es el daño peor. Tenemos terapia de primera línea, soluciones acuosas, normalmente no interfieren con la biología visual. La segunda son geles, ungüentos, y la tercera geles más densos y más viscosos, y nosotros podemos combinarlas para restablecer estos cambios de la película lagrimal inestable. Y miren, ¿dónde hemos centrado el punto en lo que estamos viniendo a hablar? Que hay dos tipos de terapia que son las más adecuadas: los derivados de la celulosa y el ácido hialurónico. Y entonces, ¿qué alternativas tenemos? A mí me gusta presentarles lo que yo trabajo en mi país. Y, por ejemplo, ustedes también tienen acá ipromelosa, que es hidroxipropilmetilcelulosa con dextran 70, esto al 0.3% y esto al 0.1%, que es una celulosa parcialmente metilada, y el dextran 70 aumenta el tiempo de lubricación. Estos dos dan una adecuada viscosidad. ¿Y qué usamos? Como ya hemos hecho el diagnóstico, lo usamos en la deficiencia de la capa de mucina y el gel acuoso. Entonces, básicamente ya sabemos dónde vamos a actuar y con qué vamos a actuar, porque este sería el producto adecuado cuando tenemos el diagnóstico previamente hecho. Y esta tiene una gran capacidad de pegarse al epitelio, por eso su gran capacidad de absorción.
reduce la tensión superficial, incrementa la viscosidad, se pega muy bien a la córnea, a la conjuntiva, da una buena humectación porque está cubriendo aquello que está faltando, que es la capa de mucina y parte del gel acuoso. Hace más confortable el lente de contacto duros, a pesar de que ahora están en poco uso, pero las prótesis, mucha gente viene al consultorio con prótesis y no sabemos decirle con qué tendría que lubricarle, y muchas veces le damos una solución de alcohol polivinílico y no es lo más adecuado para que ellos tengan. Ahora sí sabemos qué es lo que necesita ese tipo de pacientes con el buen diagnóstico. Yo lo uso mucho, yo uso mucho el Unipier D, yo hago glaucoma para hacer la gonioscopía y otros procedimientos que implican lente de contacto, fotocoagulación láser, trabeculoplastia, iridotomía, trabeculoplastia selectiva, SLT, los utilizo porque se adhieren muy bien. Se indica en queratitis por exposición, neuroparalítica, alivia la sequedad y se asocia a la producción lagrimal, trata las erosiones corneales recurrentes y la disminución. Recomendada a voluntad, una gota 2, 3 o 4 contra el paciente al ambiente, al clima o a la humedad del aire. Y la otra alternativa, tenemos el hialuronato de sodio 0,4. Nosotros tenemos el Unial allá en Perú y acá también ustedes lo tienen. Y ¿qué es el hialuronato de sodio? Básicamente es un glicosaminoglicano presente casi en todo el cuerpo. No es extraño para el organismo, ¿no? Y está en todas partes, en lágrimas humanas, tiene un efecto lubricante, pero además con su viscosidad y densidad, protector contra el daño oxidativo, cicatriza y antiinflamatorio, no porque sea un agente antiinflamatorio, sino cicatrizante, sino por el efecto de barrera que él hace o de escudo que él hace. Y importante porque es un fluido no newtoniano. ¿Se acuerdan de su física en el colegio? No, entonces acuérdense de la cocina. Cuando hacen mayonesa o cuando agarran un yogur. Y se van a dar cuenta que la mayonesa tiene algunas características. Cuando está quieta tiene una forma, la comienzas a batir y tiene otra. Eso es un líquido no newtoniano. O las señoras que tienen su gel en su baño y que de repente es gel y súbitamente pasa el tiempo y se convierte en líquido. Son cambios reológicos. ¿Qué pasa? La tixotropia es una propiedad de algunos fluidos no newtonianos y pseudoplásticos que cambian su viscosidad en el tiempo. Mientras más se someta a fluido al esfuerzo de corte, ergo parpadeo, más disminuye su viscosidad. Pero también tienen reopexia. Algunos fluidos no newtonianos muestran variaciones con el tiempo. Cuando más tiempo se encuentra el fluido bajo la influencia de fuerzas cortantes, mayor es su viscosidad. ¿Qué quiere decir? Que actúan igual, la tixotropia es como el yogur o el hialuronato de sodio y la reopexia como la mayonesa. Son líquidos no newtonianos y se alteran según el parpadeo o el estado de reposo del ojo. ¿Qué quiere decir? Cuando el ojo está abierto funciona de una manera y cuando el ojo parpadea funciona de otra. Y el ojo abierto es más viscoso, recubre la superficie ocular sin derramarse, mejora el tiempo de ruptura lagrimal. Al parpadear, su viscosidad se reduce, se hace menos viscoso y más fluido y luego se distribuye mejor cuando los párpados vuelven a su posición original. Esa es la gran ventaja del ácido hialurónico, que como es no newtoniano, se mantiene mucho más estable en el tiempo. Retiene más agua, aumenta la humidificación, es citoprotector y puede unirse a otras gotas para hacer mejor barrera, gran adhesión, disminuye la disfunción epitelial, estimula la proliferación. Se usa en distrofia epitelial. ¿No les ha pasado? Pacientes que vienen con erosiones corneales recurrentes y no sabemos qué pasa con esos pacientes. Puede ser por herpes, puede ser por una queratopatía tóxica, puede ser por muchas causas y no sabemos una causa. Ahí es excelente el hialuronato. La irritación por los lentes de contacto, el pemphigoide, queratitis filamentosa o neurotrófica. Quiere decir que ya va un poco más avanzado dentro de la clasificación. Conclusiones entonces, tiene gran capacidad de absorber el agua, tiempo de permanencia sobre la superficie corneal y comportamiento no newtoniano. Es antiinflamatorio y antioxidante no por sí mismo, sino por su escudo y capacidad de estimular. Tienen ustedes que brinda eficacia, seguridad y confort y son tus mejores aliados para el tratamiento del ojo seco cuando ya sabes
cuál es la causa. Condición indispensable para tener siempre un buen tratamiento. Ahora ya no es una línea, ahora es un cubo, y ese cubo cubre todos aquellos espacios que la tecnología anterior no los cubría, y siempre tiene una mejor referencia porque la tiene frente no a un punto del nervio óptico, sino alrededor de una línea circunferencial al nervio óptico. Por lo tanto, la capacidad de comparar el examen de hoy con el examen que hace dentro de un año es la misma, porque eso no va a cambiar, salvo que le voy a llamar papila, obviamente, pero no es lo que habitualmente sucede. Lo tenemos desde el OCT del 2011 y el ANCHE-OCT del 2016. Miren la capacidad que tiene el OCT con la histología. Nosotros lo vemos y realmente las imágenes cada vez mejor. Les cuento, la primera vez que yo vi un OCT fue en el año 92 en Alemania y vi una mancha verde, roja, negra y me emocioné. Esa es la mácula. En realidad parecía una pintura de Miró. O sea, parecía cualquier cosa. Ahora la capacidad que tenemos de discriminación de los cambios que hay en la reflectividad es increíble. Miren, inclusive la bursa retinal, poco a poco van penetrando mucho más en la coroides, algunos llevan llegando hasta esclera, y vamos a tener una definición perfecta de que son las diferentes capas de la retina. Miren a lo que hemos avanzado, y cuidado, esto todavía va a seguir cambiando. No sé si es bueno o malo. Es bueno porque sigue cambiando. Lo malo es que tenemos que comprar un nuevo equipo y no vamos a desbancar. Pero, de todas maneras, en honor a la ciencia, es una maravilla esto. Ya podemos ver los cambios que hay. Ojo, una cosa bien importante. Esto no es algo anatómico. Esto simplemente se basa en la reflexión que tiene el haz de luz láser o el OCT al llegar a las diferentes capas y verse reflejadas cuando hay una diferencia de los tejidos. Por lo tanto, es muy cercano a la anatomía, pero no es la anatomía. Y podemos ver espacios muy entrelazados donde podemos ver zonas importantes. Hay zonas importantísimas como el elipsoide, hay zonas, las ganglionares son sumamente importantes, y ya podemos nosotros discriminar los grosores, los volúmenes que nos van a servir muchísimo en la determinación de las patologías. Podemos determinar el epitelio pigmentario retina y sus cambios, y podemos determinar si algo está invadiendo una zona no vascular, la zona vascular, y presentir de que hay una membrana neovascular, y definir si esa membrana vascular es tipo 1 o tipo 2, o si es miópica. Eso demora mucho más. El objetivo de la charla no es decirles todo esto. El objetivo de la charla es interesarnos a que vean qué es la tecnología que ya tenemos. Como les decía, sé que va a venir un OCT muy pronto con toda esta tecnología, y vamos a tener la oportunidad de seguir aprendiendo. Les juro, yo sigo aprendiendo. Yo nunca hice retina. Mi profesor era el mejor retinólogo de Alemania, y yo creo que fui el único que se dio el lujo de rechazarme cuando yo fui a hacer la glaucoma. Fui donde Laie, y Laie se retiró, y el profesor me dijo: y ahora, señora doctora, ¿qué va a hacer? No sé, pues, digo, se me ha ido el mentor. Le enseño retina. Le dije: no, por favor, no me enseñe retina, no quiero, voy a vivir estresado toda mi vida, yo soy un relajado. Cada vez que me encuentro con él me dice: tú eres el único que me ha dicho que no quería que yo te enseñe. Entiéndame, profesor, yo no soy para eso. Ese es para Maradona, para Messi, para Pelé, para Neymar. Yo soy un simple jugador de fútbol nomás. Paulito Guerrero puede ser. Pero se mata de risa cada vez porque dice que soy el único que le he rechazado. No me arrepiento, vivo feliz y tranquilo, duermo tranquilo. Miren la posibilidad que tenemos ahora. Estas son las imágenes que tenemos actualmente. La bursa prerretinal, la hialoide posterior, la premacular, las adherencias que puede tener. La primera adherencia, la más fuerte, sabemos que es de la base del vitrio. La segunda adherencia, la papila. Y la tercera adherencia, que termina saliéndose y
causándonos menos problemas de la mácula, la podemos definir. El EPR, la membrana de Bruch, el complejo coreo-capilar, la posible interdigitación entre segmentos externos y capa de fotorreceptores y EPR nos abren una posibilidad de diagnóstico impecable. Ojo, esto es anatómico. Vamos a ver cuando lo mezclamos esto con lo funcional. Y miren, cuando vamos a la coroides, la capa de Sattler y la capa de Haller la podemos ver. Y miren esto. Qué pena que no está la música, pero esto es un parásito, una larva dentro de la mácula. Y aquí está la música de I want to break free. Este quería romper esta limitante interna a cabezazos. Y miren la cabecita, ahí está, y aquí se revolcaba este parásito dentro de la mácula. Esta es la capacidad, y este es un equipo antiguo, este es un equipo que teníamos antes. Ahora hemos mejorado tremendamente. Estamos hablando de... ¿qué año? Estamos hablando del 2012. Ahora esto cambió diametralmente, ¿no? Ok, ¿cómo lo usamos? En la parte posterior, patología retiniana, enfermedades vasculares, neovascularización coroidea, patología de vitroretinal en interfase, otras enfermedades. Lo utilizamos en el segmento anterior, el OCT, en la patología del nervio óptico, en el diagnóstico precoz, en la documentación de la progresión, que para mí es lo más importante. Por favor, cuando ustedes piensen en enviar un OCT, no es que van a ver la foto no les sirve de nada. Bueno, sí les sirve, pero lo más importante es la foto que tengo hoy y que la voy a comparar cómo va a estar dentro de algún tiempo. Ahí está el valor. O sea, puede ser que hoy día sea normal, en 3 meses puede estar peor. Puede ser que hoy día esté mal y en 3 meses mejore. Puede ser que esté mal y dentro de 3 meses esté peor. Ese es el valor, no es una imagen. Si ustedes van a mandar un OCT, manden uno, vuelvan a mandarlo con el mismo equipo a la misma persona de preferencia, si ustedes no lo tienen, y el tercero lo mismo. ¿Por qué? Porque van a medir con la misma regla y van a hacer las comparaciones que tienen que hacer. Me encanta ver las historias en el hospital, lo hacen con un equipo, lo hacen con el otro, se comparan papas con camotes, que no tienen, y todos los equipos tienen diferentes tipos de medidas y no son comparables entre sí. Por lo tanto, eso es una cosa que suena verdad simple, pero se ignora. Ok, ¿cuál es la tarea del OCT? Detecta la enfermedad, evalúa el tratamiento, cuantifica, sigue el estado preparatorio y estudia las vistas 3D. ¿Qué se han dado cuenta que falta? Yo no he dicho en ningún momento que diagnostica. No diagnostica, es una ayuda al diagnóstico. El mejor instrumento para diagnosticar se llama cerebro. El aparato te ayuda, pero si no sabes la patología, si no te has entrenado lo que quieres ver, te sirve de nada. Es una ayuda al diagnóstico, mucho cuidado. Muy bien, patología retiniana, vamos rápido. Hace un análisis, no es simple, cuantitativo, cambios morfológicos, distorsiones. Te dice, mucha gente te dice, mira el epitelio pigmentario de retina, todo lo que está adelante, y mira el epitelio de todo lo que está atrás, más o menos esa es la barrera que tú puedes saber si hay interacción. Estos son 2 compartimentos separados, sumamente interesante y creo que vale la pena. Hoskas habla muy bien de eso en su libro, pero también te habla de cambios en la reflectividad, hiporreflectividad, efecto de sombras, y un análisis cuantitativo que son automáticos por protocolos, mediciones, espesores, manual y calibre. Yo tengo una máxima en el OCT. Yo no digo esto es tal cosa. Yo digo, es una lesión que se ve hiporreflectiva localizada en tal zona que compromete tal otra, hay integridad de tal cosa, hay atrofia del epitelio. Yo creo que mientras más descriptivos seamos, es mejor. Primero, porque yo no conozco toda la patología retinal ni pienso conocerla. Segundo, porque no hay nadie que tenga todo el conocimiento. Y tercero, me va a meter un papelón horrible dando una definición de algo que no sé. Por lo tanto, hay un montón de patologías que no tengo. El otro día me llegó una degeneración también retinal rara, y si yo me hubiera mandado a hacer un diagnóstico hubiera quedado pero estúpidamente mal.
mejor es definirla y alguien que sepa más que tú, ¿no? O puedes poner sugerente de. Yo creo que esa es la mejor manera, porque estamos viendo cambios que tenemos que describir y después hacer. Es como yo les digo, tiene 4 patas: rabo, hocico, orejas y ladra. ¿Qué es? Un perro, pero puede ser un gato bilingüe, cuidado. También puede ser un gato bilingüe, cuidado. En medicina no hay 100%, acuérdense de 2 palabras de medicina que no existen nunca y siempre. Ok, vamos. Ahora, por ejemplo, si tenemos condiciones que la vemos muy bien, membranas epiretinales con diferentes tipos de patrones, un patrón de mucha adherencia con poca distorsión y otro patrón de otra adherencia que no puede ser tan amplia, pero sí tiene mayor distorsión, ¿no? Y nosotros no solamente vemos, esto es el B-scan, nosotros también tenemos que ver el mapa volumétrico, el mapa que nos dice cómo está afectando eso a toda la zona posterior. No hacemos el diagnóstico viendo una sola imagen, hacemos la integración de todas las cosas que estamos viendo. Y miren, por ejemplo, en esto, a mí, tan importante es el gran aumento de volumen por la tracción, cuanto la deformación que tiene la mácula en esa zona por esta tracción. Entonces, no podemos centrarnos simplemente en una cosa, sino tenemos que describir el conjunto clínico. ¿Saben que yo me río cuando vieron los informes? Mácula que mide 274 por ciento. Caricho, solo veces que no necesitan que te lo digan, ya está puesto ahí. El que quiere que te mande un examen quiere qué opinas tú, qué puede estar pasando, qué está afectándose. Un enfoque clínico, de repente no un diagnóstico, ¿eh? Estamos hablando de un enfoque clínico. Creo que esa es la mejor manera de interpretar un OCT. En algunos casos, como edema macular cistoide, que parece una máscara, coreopatía serosa central, se peleó con la suegra, y cómo se va desplazando esta a las maneras inferiores, o tracciones vitreomaculares, que además tienen una serie de drúsenes confluentes por debajo yo me atrevería a decir que aquí está, a pesar de que estoy viendo que esta línea se mantiene, yo te digo, este sujeto está tendiendo a hacer una degeneración macular tipo 1, esta parte inicial, y podemos ir elucubrando, y puede saber alguien que sepa más que yo y me dice, no, tal cosa. Ese es el asunto es que no eres dueño de la verdad, pero si vas a ir teniendo una comparación que va pasando, o una degeneración con desprendimiento del epitelio de la retina, o un agujero lamelar incompleto con formación de edema y tracciones con integridad de la parte posterior. Fíjense bien, muy bien ahora en la dilatación o no dilatación de los vasos. Hasta ahora todo estructural, hasta ahora nada de angio, y por agujeros maculares, el agujero macular, cicatriz coroido-retinal con áreas extensas de atrofia, donde vemos por efecto, es decir, ventana, la circulación coroidea o las cicatrices. Y la gran ventaja de este equipo es que te hace una segmentación y te puede decir, por ejemplo, que la lesión de tipo sello está en el epitelio pigmentario de la retina, gran ventaja, o este macroaneurisma que está localizado en el área macular, con estos puntos que te hablan de cronicidad de la lesión. Miren toda la información, o el macroaneurisma, cómo está haciendo el edema, pero tú das cuenta que es algo que está presionando desde abajo. Miren, esta mujer de 70 años con 20/20 de visión, ya está desarrollando sus drusas, que están en la parte inferior, y estos drúsenes, vemos que no solamente son drúsenes, hay alteración de la capa de fibra de Henle, hay integridad del sistema de segmento interno de los fotorreceptores, pero estos drúsenes van a tender a hacer una degeneración macular relacionada a la edad inicial. Gran ventaja que tenemos. Vemos el material, vemos los drúsenes. Esta mujer de 34 años con 20/30, miren, tenemos una degeneración macular relacionada a la edad que yo considero que puede ser intermedia. ¿Y por qué? Son más grandes, el material es más heterogéneo, la membrana de luz es visible, hay un foco hiperreflectivo, hay migración del pigmento hacia la retina, disrupción de la unión del segmento interno, veámoslo mejor. Migración de pigmento, disrupción de este segmento, drúsenes con la membrana de luz visible. Esto está diciendo que esto va avanzando, ¿no? Y el examen de fondo de ojo
el grosor de esto. Hay una parte de este tipo que te dice cómo está el epitelio pigmentario y cómo se va alterando, y lo puedes ver en el tiempo, dándote volúmenes de estos druseles para evaluarlos cómo van yendo para adelante. O en este caso ves esta membrana vascular que está activa, que es una depresión húmeda con fluido subretinal, coroides delgada, material subretinal y perspectiva, y lo puedes ver en el tiempo. Ahora, cuidado, porque muchas veces esto no está exactamente donde debería estar, y esto es a propósito para hacerte notar. Cuando tú tienes que comparar dos cosas de manera similar. Una mujer de 61 con 20-200, su angio se ve así. Miren cómo está de claro, y fíjense cómo va presentándose fluido, hemorragia, desprendimiento y zonas de atrofia. Todo esto anatómico. Otra vez. Y ahora viene el salto. Ya lo tenemos anatómico. Ahora viene la parte que se cayó sus lentes. Sí. Ahora viene el angio. Ya no necesitamos. Yo tengo un problema. Yo estoy en un cuarto piso, no puedo tener angio. La municipalidad me pide que tenga una salida de emergencia porque acaso tengo un shock en el paciente. Esto solucionó mi vida, porque esto lo puedo repetir, no es invasivo y me da muy bien. Evalúo el contraste del movimiento. Es muy diferente a la geografía, todavía no la reemplaza, pero nos da otra idea muy interesante en términos de adquisición de las imágenes y de expresión. ¿Por qué? Es como si yo estuviera duchándome. Yo estoy quietito y el agua cae. Entonces la máquina te dice, yo estoy viendo que el agua se mueve y el gordito está parado. Entonces discrimina qué se mueve y qué está de quieto. Y en la retina lo único que se mueve va a ser los vasos sanguíneos y la sangre que está por ella. Eso lo grafica. Y esa es la gran suerte de poder hacer por un algoritmo la representación del flujo. Detecta imágenes de contraste en movimiento, obtiene información volumétrica de alta resolución, da imágenes angiográficas. Y miren, la podemos ver, todos estos puntos rojos, y miren por donde, y si la máquina puede hacer una preselección entre los verdes por debajo del epitelio pigmentario y los rojos por encima. Entonces, ¿para qué sirve esto? Si nosotros vemos una lesión que no sabemos si es un drusen o una membrana, sabemos que el drusen no tiene flujo interno y sabemos que una membrana vascular sí lo tiene. Entonces tenemos que observar qué sucede dentro de la lesión. Entonces básicamente vemos, por ejemplo, cuando estamos haciendo este es el SFIR, esta es la zona vascular, no hay nada, después la parte coroidea, y vamos viendo más posteriores y vemos si esto es constante o no. O sea, lo que tenemos que ver es una cosa importantísima que tenemos que aprender: segmentar. Con este examen podemos segmentar, es la parte más importante. Vamos a agarrar una capa, una baldosa, un estrato, una parte de la retina y la vamos a examinar parte por parte y vamos a ver cuáles son sus alteraciones. Eso se llama la segmentación. Normalmente viene ya predeterminada, pero la gran ventaja es que uno la puede hacer a lo que uno quiere hacer. Y miren, viene así. Viene un mapa de profundidad que te dice por colores. Lo que es rojo está más elevado, lo que es verde está en el intermedio y lo que es azul es más profundo. Entonces tú puedes tener una imagen en 3D de lo que está pasando en tu retina. Tiene la superficial, la profundidad, o sea, te está mostrando los plexos que antes no veíamos. Con la angio solamente veíamos la parte superficial y nos teníamos que hacer indocyanina verde para ver más profundo. Ahora lo que tenemos es la separación de los plexos. Vamos a ver el resto de él. Una capacidad de ver en profundidad: la retina superficial interna, la retina interna profunda, la zona vascular, la retina externa y la coriocapilar y hasta los vasos coroideos. Entonces tenemos un corte diferente y vamos a segmentarla. Esta zona superficial, esta profunda y este un mapa coroideo. Y ya podemos individualizar en qué zona está la patología, a grosso modo. ¿Qué vemos? Un angiograma rápido, no contraste, no extravasación, esos son los problemas que tiene.
Y lo que tenemos que ver, miren, por ejemplo, este dato, una Mactel, unos datos en 3D. La segmentación delinea las capas de profundidad, código de color, un diagnóstico mejor. Compara señales de decorrelación, ya esto no lo voy a tocar, véanlo, es una cosa más complicada. Decorrelación es que ver, o sea, determina qué se está moviendo y dónde se está moviendo según píxel por píxel. Vamos a ver, de repente tengo una I que elimina el movimiento axial. Lo más problemático de la OCT son los artefactos. Y en la medida que los equipos mejoren los artefactos, sus imágenes van a ser mejores. Y todavía viene un gran cambio. El SAIS usa el software OMAC, Optical Microangiography, algoritmo de amplitud de fases. Normalmente, salud, no hay flujo entre la membrana de Bruch, la línea roja y la perciforme. Es una zona vascular, así que cualquier membrana que entra ahí no es normal. Y fíjense, hay áreas de 3×3, hay áreas de 6×6 y hay áreas de 8×8. Y ahora estábamos conversando con Carlos que ahora tenemos hasta 100, o sea, más o menos, si antes llegaba a 35, estamos llegando a los 60 grados con el nuevo software, en un mosaico que te va a hacer perfecto el nuevo software que todavía no ha salido, pero ya va a salir. En este caso, el Angioplex 68, la de 3×3, que es la más pequeña, nos va a dar 3 milímetros, 245. Es muy buena para ver defectos especiales en la zona macular. Yo uso más el 6×6, muchas veces el 8×8. Y la capacidad de discernir del 6×6 es superior a veces a las ángulos, porque tiene menos distorsión por el movimiento propio del ojo que es. Miren, mientras que el angio, ¿no?, la área de 3×3 parece mucho más resolución que las imágenes de angiofluoresceína o IgG actualmente disponibles. Entonces es importante porque vamos a tener mayor definición. Este es el mosaico que hay actual. Esto se amplía más o menos al doble en el nuevo software. Lo usamos para la creación macular seca, no neovascular. Si no tiene flujo, ¿ya?, no hay disminución del flujo sanguíneo, el flujo coroideo puede predecir a la progresión y nosotros podemos ver qué está pasando. Los drúsenes, cuando lo hacemos pasar, vamos a ver que sigue siendo en el área vascular, no aparece nada, simplemente el drusen. Pero lo más importante no es eso, sino miren, cuando yo corto este drusen, no se forma el ramillete vascular que debería formar si es una lesión con flujo interno. Por lo tanto, yo concluyo que es un drusen. ¿Por qué? Porque la otra, la húmeda o la neovascular con aumento, sí forma este tipo de imágenes y dentro de la lesión vamos a ver áreas rojas que nos dicen hay un vaso que está ahí. En el B-scan así, y cuando lo ponemos en otro tipo de parámetros, la amplía. Miren, aquí lo vemos en rojo. Cuando llega a cortar esta zona, inmediatamente aparece la música. Lo que les quiero, se lo estoy tratando de hacer lo más fácil posible, como me lo hicieron a mí, porque yo no lo entendía. Entonces, vamos por partes, vamos por, como dijo Jack el destripador, vamos por partes. Aquí vemos si la lesión fluye, tiene flujo sanguíneo o no, y eso nos hace la diferencia. Y además, podemos ver cómo responde al tratamiento. Si nosotros damos tratamiento y ese flujo disminuye o colapsa, estamos de acuerdo y estamos haciendo lo que queremos. Y podemos saber cuándo tenemos, obviamente hay esquemas de tratamiento que ya están aprobados, por ejemplo el tratar y seguir, o esquemas que se han basado en el análisis de esto. El OCT versus la angiofluoresceilografía, la cicatriz fibrosa macular puede ocultar los vasos de la neovascularización, lo cual se ve en el OCT. Y miren, al 6×6, al 8×8, lo ves perfectamente el tremendo espacio vascular que hay. Además, diferencia entre lo que está vascularizado y lo que no está vascularizado. Interesantísimo desde el punto de vista. Ahora, angiofluoresceína e indocerina son invasivas, son bidimensionales, era el gol estándar para la neovascularización coroidea, pero ahora está cambiando ese criterio con que la angiolocalización de la profundidad y la delineación del tamaño son difíciles. ¿Por qué? Porque lo que es positivo para algunas cosas es negativo para verla y no podemos definir claramente la fuga del colorante
da mala estereopsis, no tiene resolución de profundidad. No podemos segmentar las diferentes capas y hacernos un problema. A veces no sabíamos si era una membrana neovascular o angios, pero aquí sí la vemos con el angiocetelio. Para diferenciar la neovascularización tipo 1, que está entre el epitelio pigmentario y la de Bruch, con la 2, que está en el espacio subretinal por encima del EPR, tenemos que entender que el EPR bloquea la fluorescencia subyacente. Por lo tanto, la neovascularización tipo 1 requiere mayor cantidad de colorante para acumularse en la angioproteínografía, mientras que en el ocetelio, al momento de segmentar, no necesitas aumentar o disminuir la cantidad de colorante. Miren, tipo 1, debajo del EPR, se ve hipofluorescente, irregular temprana, mal definida, el leakage es irregular, es una placa hipofluorescente con indocyanina verde, pero debajo del epitelio nosotros estamos viendo esa membrana, y esta la podemos ver, esta es una imagen del Optoview, que podemos ver que la podemos teñir y podemos tener claro que es en esta zona donde se está dando. La tipo 2, subretinal, a la angiofluoresceína la vemos así, hay bordes poco definidos, aumenta, hay una hipofluorescencia temprana. Aquí damos cuenta que pasó y ya es el epitelio subretinal, y aquí vamos a verla. Está en el negro epitelio engrosado, hay edemas, espacio de edema, membrana de Bruch no visible, manchas hiperreflectivas, hemorragias, y esto la podemos ver en la zona vascular, siempre está comprometida. Son formas redondeadas sobre el ventilador de alto flujo que las vamos viendo. Entonces, ya tenemos no solamente la lesión, sino sus características de flujo. Y la vemos así, por ejemplo, perfectamente en el cielo. Son invasivos, ya lo dijimos, la capacidad de ver entre estructura y flujo está dada. En la retinopatía diabética podemos ver los daños isquémicos, podemos ver las zonas de neurisma, ahora las podemos ver mucho más claras, y las zonas de daño isquémico, y pues, la segmentación nos permite ver la proliferación vitreoretinal y las extensas áreas donde hay isquemia, y donde también las neovascularizaciones. Las membranas cicatriciales pueden ser vistas, las podemos medir. En diabetes podemos ver las anomalías de la coriocapilar, otras anormalidades no evidentes en angiofluoresceína, la neovascularización retinal y la respuesta a la panfotorretinocoagulación o al anti-VEGF, podemos verla, la identificación de microneurismas, una serie de cosas importantísimas que podemos ver, las oclusiones arteriales, confirmamos la presencia tipo 1, tipo 3, en los miopes especialmente, enfermedad vascular retinal. ¿Cuál es la desventaja? Tiene todo de ventaja. Es una nueva tecnología. A veces a veces les soy totalmente sincero. A veces veo y no sé qué es normal o qué es anormal. Tengo que estar recurriendo a publicaciones, libros, lecturas, todo para saber qué está pasando. Porque no tengo todavía una conciencia clara de esto sigue avanzando y va a cambiar, y voy a tener que aprenderlo. Tengo que ser honesto y decir, esto lo estamos aprendiendo todos los que estamos haciendo. A veces vas al congreso, me pasó, voy a la Academia Americana y escucho, y cuando llego a casa digo, no, tiene razón, eso no es así, yo lo estoy viendo diferente. Pelea con Space la vez pasada por los tumores, pero es interesante porque esto está ya en el radar, y esto tenemos que irlo desarrollando. Artefactos es el principal problema, de proyección, de movimiento, de poca penetración, pero mejora nuestro trabajo, es más rápido y tenemos una ventaja. Y me preguntaban en el segmento anterior, muy rápido, antes del break, de este concepto, hay un traguito muy bueno, yo me lo tomé antes de hablar. El OCT de segmento anterior ya descontinuaron el Visante, así que tenemos ahora estas posibilidades por 2 módulos de segmento anterior, y tenemos, ¿para qué? Estudiar la córnea, se ve perfecto. Los estudios sintax, adelgazamiento, crecimiento de cerebro, queratitis, inserciones musculares, tumores, paquimetría, edema, superficies, endotelio, una serie de cosas, el DASEC, etc. Eso es la paquimetría óptica, también la tenemos en el equipo, podemos compararla con el estándar, eso tienen los pacientes con glaucoma. Miren la paquimetría simple que tenemos y la resolución que tiene el equipo en este caso, ¿no?
Esto lo hice con VM, perdón, con OCT, el desprendimiento de la DSML, a pesar de la opacidad que tenía. Claro que lo hice también con VM para compararlo y para verlo. Pero miren la comparación. Si nosotros vemos la forma, claro, quizá nos vamos un poquito más profundo en la parte del foco del lente intraocular o en la parte del iris, pero la calidad de la imagen que tiene en córnea es impresionante. Cutatas, también las podemos ver perfectamente. A mí me ha servido ahorita mucho, aprendí de Carol Karp en tumores de superficie ocular. El OCT me está, el Cirrus 5000 me está sirviendo tremendamente para descubrir si es Salmans o si es un tumor, para ver si hay alteraciones propias. Vamos a ver. Miren las sinequias, cómo están perfectamente hechas con el módulo, cómo está pasando en esta gutata o en este cambio luego de una cirugía, o en este paciente. Miren, de acá hacia acá, la inserción muscular para aquellos pacientes que tienen alteración de las inserciones musculares y tienen defectos de estrabismo dependientes de un cambio de la espiral de Tillot. Entonces, fíjense, hay otros casos. Esto lo vi con Solarte. Una cosa que es importante, el estudio del ángulo, que yo lo hacía con VM, todavía lo hago con OCT también. Examen luz, oscuridad, información para indicar iridotomía láser, sospecha de bloqueos pupilares, lo malo es que no se ve el cuerpo ciliar, ayuda a explicar la clínica al paciente, evaluar el iris después de iridotomía, signos de iris plató de borde cristalino, la estructura de los ángulos estrechos, las vistas transversales. Si esta cuestión no es el extremo, yo no sé qué cosa es. La resolución que tiene en el área del ángulo es magnífica. A pesar de que son nuestros ojos cholos, a pesar de que somos nosotros con pigmento, que tenemos pterygium y pinécula, los ojos que te muestran los americanos son impecables, porque estos señores ven un pterygium cuando van a ver a los cubanos que viven en Miami, pero en Carolina del Norte, en Pensilvania, eso no existe, y los ojos salen diferentes porque son más transparentes, nosotros tenemos más pigmento. A pesar de eso, la visión del ángulo es increíble. Y lo que conversábamos ahora, que está viendo ángulo a ángulo extremadamente claro y extremadamente bien puesto, o bloqueos pupilares, o complemento de la gonioscopía. No es un reemplazo porque ahí no vamos a ver pigmento, cuidado, pero sí podemos tomar medidas y gonioscopía, podemos indentar el ojo. En la ventaja de esto es que con la gonioscopía estamos con luz y esa pupila se va a tender a cerrar. Con esto no hay un cambio en la pupila y podemos verlo. Podemos nosotros hacer el cambio porque nosotros podemos poner la linterna al otro ojo o al mismo ojo, aprovechando los reflejos del paciente y ver las condiciones mesópicas o escotópicas y tener una idea de cómo se mueve el ángulo, cómo funciona el ángulo con luz o oscuridad. Distancia de apertura angular la podemos hacer perfecta en este corte de ángulo a ángulo. Ver la profundidad del flap y la charnela en un paciente post-LASIK. Ver adelgazamientos en pacientes con problemas o un queratocono en un paciente con la paquimetría que te da el mismo equipo, es muy versátil. O ver que aquí se le fue un poco la mano posterior en el anillo cuando le puso el intact en este paciente. Lentes fáquicos también, mire la cámara anterior, el espacio o rodamiento. Miren, aquí vemos perfectamente que este es un facomórfico con un aumento del volt. Podemos medir en ángulo si queremos. O podemos comparar OCT con VM. Mario, dime. ¿el volt cómo lo mides? Bien sencillo, muy buena su pregunta. El volt yo lo mido con dos, con el OCT o con el VM. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tenemos que ver? No hay tiempo para hablar todo lo que tiene que ver, porque es muchísimo. ¿Cuáles son las únicas cosas que no se mueven? El espolón escleral. Entonces, tú identificas cuál es el espolón escleral. El espolón escleral, tú tienes la línea que va acá y que separa la esclera del cuerpo ciliar. Esa línea, cuando llega a la cámara anterior, marca el punto del espolón escleral. Lo buscas acá y lo buscas aquí.
¿Qué hago yo? Es mucho más fácil en el OCT el examen horizontal, porque el vertical con los párpados es un poco difícil, cambia la cosa. Tú encuentras esos dos puntos y trazas una línea. La línea que va del espolón escleral al espolón escleral. Es la línea base. Dentro de esa línea base comparas a dos líneas. La primera, la que te va del endotelio hacia la línea de base espolón escleral, se mide, por decirte, 2,75. Y después la línea que va de la cápsula anterior del cristalino a esa línea del endotelio, esa línea, distancia del cristalino hacia acá. Sufi. Ahora, el tumor es, obviamente, yo sí soy completamente seguro, el VM es mejor que el OCT porque el polo posterior, gran bronca con Space, fue por esto. Él decía que era el gol estándar de los tumores. Ñangas, si tú no ves el polo posterior, la parte posterior del tumor no puedes medir. Y si no lo mides, no puedes saber qué tamaño es. ¿Ok? Hacemos un stop acá. Lo estamos utilizando mucho en la evaluación de lente de contacto, ¿ya? De los lentes esclerales. Y miren lo que estamos encontrando en pacientes con DASEC. Estamos viendo perfectamente cómo está la superficie posterior en estos pacientes. O un lente in situ, por ejemplo, o pacientes que tienen distrofia de Fuchs, o pacientes con gutas axiales, o pacientes que tienen alteraciones anteriores. Entonces no se tiene alta frecuencia, clara definición de rasgos anatómicos, patológicos, una buena correlación con histología no invasiva, ven alta resolución, cada distrofia de generación tiene una apariencia patognomónica, el mayor componente celular refleja la luz. Cuando la otra vez me pidieron, hay un paciente que tiene depósitos calcáreos en la córnea, luego un trasplante de córnea, dime a qué distancias está. Eso es fácil, porque tú puedes ver de la parte superior hasta donde va. Pero lo que no puedes ver es que hay detrás del depósito calcáreo, porque hay una sombra que no atraviesa. Entonces tiene también sus limitaciones. Las cicatrices, los depósitos de dan sombra que nos dan mala calidad. Llega este paciente y nos altera la vida. Nuestro estómago se pone casi vacuo, los pelos de la nuca se nos comienzan a parar, la tensión aumenta porque esto es una emergencia, esto es un caso grave. La definición de endoftalmitis es, pues, una infección que afecta simultáneamente el segmento anterior y posterior de ojo. Y muy importante separarlo del TAS. ¿Por qué? Porque uno afecta la parte anterior y tiene un mejor pronóstico y el otro la totalidad del globo ocular y su pronóstico es peor. El problema es cómo lo diagnosticamos. Si tenemos medios opacos, si tenemos la córnea que no nos da para bien, si tenemos la pus que está en el campana anterior, el copio, la ecografía nos ayuda muchísimo en estos pacientes y eso lo vamos a ver durante la charla. Es muy seria, sabemos, llega la ceguera, es una emergencia médica, depende de qué tan rápido actuemos para su pronóstico. Rara vez se afecta fuera del globo ocular, la órbita del sistema nervioso central. La mayoría son causados por bacterias gram positivas que están viviendo al lado de donde estamos. El Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus aureus, y los gram negativos también la producen. Puede ser endoftalmitis, puede ser más virulenta o de peor pronóstico. Las micóticas, protozoáricas o de otras son mucho más raras, pero también son presentes. Hay que tener en cuenta esto, que no nos olvidemos. Somos médicos. Somos médicos. No somos oftalmólogos, no tratamos ojos, tratamos personas. Y la persona tiene todo un componente. Entonces, en nuestro afán de simplificar el acto quirúrgico y el preoperatorio para que el paciente no se sienta incómodo que tiene que hacer una serie de exámenes, obviamos descarte de un foco inflamatorio, obviamos una buena anamnesis, que es básica, porque estamos centralizados y enfocados en la cirugía, que nos encanta, pero nos olvidamos que puede tener un foco dentario, que puede tener un foco mastoideo,
que puede tener un foco óptico, que puede tener una infección urinaria en una mujer y tener una endoftalmitis endógena que nos puede haber sido causada porque nosotros no nos dimos cuenta que estábamos tratando un ser humano, sino que pensábamos que estábamos tratando un ojo. La exógena por ingreso de microorganismos, por trauma, herida abierta o cirugía, y por la otra por diseminación sanguínea de microorganismos provenientes de un foco infeccioso. Una septicemia, intervención quirúrgica, fármacos intravenosos, catéter central, cualquier tipo de agresión que pueda tener una vía sanguínea hacia el globo ocular. Obviamente, y por desgracia, lo más frecuente luego de una cirugía intraocular o herida ocular penetrante. El que no ha tenido endoftalmitis es que no ha operado lo suficiente. Tarde o temprano nos va a llegar. ¿Y saben qué? Lo más importante es ser veraz con el paciente, explicar el caso, asumir el caso y decirle que es una complicación que se puede presentar. Y cuando te expliquen y pidan, doctor, ¿hay algún riesgo de la operación? Sí lo hay. El riesgo es tal. Yo les pongo un ejemplo, de repente lo siguen, de repente no. Yo les digo, de acá, de mi consultorio, termino mi consulta, me voy a ir a mi casa. Voy a sacar mi automóvil y voy a recorrer 5 kilómetros para ir a mi casa. ¿Me puedo matar en el trayecto? Sí. ¿Qué tengo que hacer para no matarme? Mi carro tiene que estar bien, tiene que estar bien. El tráfico peligro es una desgracia. O sea, si usted piensa en Bombay, es Disneylandia, comparado con él. Tengo que tener las llantas bien, tengo que tener el auto bien, acelerar adecuadamente, manejar a la defensiva, tener mis frenos bien, ver las luces rojas, las verdes también, por si acaso sale un imbécil, mantenerme, manejar en todas las formas. A pesar de que haga todo eso, ¿puede venir una micro y pasarme por encima? Sí. ¿Qué oportunidades hay? Mínimas. Pero existen, ojalá que no me pase. Lo mismo su cirugía. Entonces, no doren la píldora. Mucha gente dice, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada, es porque no has operado todavía una cantidad suficiente. Sospecha clínica cuando hay dolor intenso, increciendo, disminución progresiva de la agudeza, hay evidencia inflamatoria, hiperemia, inflamación, edema palpebral, pérdida del reflejo rojo. Y la clasificación, según vía de acceso, puede ser exógena 90%, postoperatoria, la más frecuente, puede ser postraumática o puede ser extensión por tejidos anexos, o la puede ser la endógena del 2 al 8%. La postoperatoria, que es la más frecuente, la cirugía de la catarata es la que se lleva todas las posibilidades, o la mayoría, un 10% en otras causas. Según la presentación, puede ser aguda, que son las más difíciles, las crónicas, que son difíciles pero son más torpidas en su evolución y pueden tener un mejor pronóstico, pero hay una que es un problema, la subaguda retardada, que mientras que esta va entre al menos las 6 semanas, esta se instala entre la semana 3 y la semana 14, y puede ser que sea una subaguda retardada que también tiene un pronóstico malo. La segunda es la agente causal, la gran mayoría, como decimos, bacteriana, las otras fúngicas, y en este caso tenemos el problema. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nunca dejen de sacar una muestra de la cámara anterior y cultivarla, o del vidrio. Exógenas, nunca dejen de hacer cultivos, hemocultivos, solocultivos, expresión faríngea, de donde ustedes sospechen que puede estar la zona. Hay riesgo elevado, caso de operación, pacientes inmunodeprimidos. Y lo más importante, cuando vean un paciente que tiene sospecha de endoftalmitis y le han visto y tienen el ecógrafo al lado, hagan una ecografía. Apenas lo vieron, 1 hora después, 2 horas después, 4 horas después, y para verla, eso avanza rapidísimo y eso nos da la progresión de qué tan grave es eso y qué es lo que vamos a hacer. Entonces hay que tener en cuenta de que es una cosa que evoluciona rápidamente. La progresión de la infección es muy importante. A veces, y la ecografía sirve mucho para eso, hay hipopeo de cámara anterior sin compromiso del foro posterior, podemos respirar tranquilos. Nadie quiere llevar esto. Pasa cuando haces una blebitis que terminan siendo, los que hacemos glaucoma, tenemos esto, gracias a Dios no es tan frecuente, pero lo tenemos, endoftalmitis a partir de eso. ¿Cuál es la clave del asunto? Para mí, la prevención. O sea, mientras más cosas hagamos para prevenir, mejor nos va a ir. ¿Cómo podemos prevenir? Hasta el 2006, lo único que había podían ayudar a tópica 5% por 3 minutos. ¡Ojo! Vayan al quirófano.
está el paciente ya vestido, pone la bota, no pasó ni 30 segundos y ya están iniciando la cirugía. No, señores. Tómense el tiempo que necesitan para hacerlo. 3 minutos. Quien te enseña a quien te hace la profilaxia, si no la haces tú, a que tiene que respetar los tiempos de acción, ¿no? Entonces, muchas veces, también lo veo, salen las operaciones, te sacan los guantes, te sacas el mandil, te pones el mandil de nuevo y te pones los guantes. Ni te la volviste a lavar las manos, ni hiciste todas esas cosas. Tu riesgo que aumente la cantidad de neurodermitis es mayor. Hay cosas básicas que tendrías que hacer. Ponte en el caso de los zapatos del paciente. Si tuvieras que operar a tu mamá después de eso, ¿te hubieras lavado las manos después de hacer la cirugía o te hubieras puesto de nuevo el todas las cosas? Ve al paciente como si fuera tu familiar. Es la clave del asunto. Obviamente hay estudios que te dicen que no pasa nada, por supuesto. Hay estudios que te dicen que el cigarro no da cáncer, tampoco. O sea, ten cuidado. No todas las fuentes están exentas de una forma de querer ver las cosas. Haz lo que tu conciencia te dice. Tu conciencia no vas a poder engañarla. Salvo que seas un desarmado. Pero bueno, haz lo que tu conciencia te dice que es correcto. En el 2007, un estudio del SCAR sobre el ciclo cambió y fue una revolución. Redujo el riesgo en 5 veces. Pero los americanos no creyeron esto. Esto más es en Europa y se dio muchísimo más. Todavía tienen algunos bemoles en el asunto. Comenzaron también los antibióticos tópicos preoperatorios, pues son controversiales. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. ¿Cuál es mi opinión personal? Totalmente discutible. Yo sí los uso, pero los uso en tiempo corto, máximo un día antes de la cirugía, 2 como máximo, en aquellos pacientes que yo pueda ver. Porque si no, estoy sacando los inquilinos normales y los estoy reemplazando por aquellos que no quiero que estén ahí. Entonces, también, y hay que usar un antibiótico que actúe externamente, que no tenga tanta penetrancia. Yo uso ciprofloxacino en estos casos preoperatorio, porque puedo usar uno que penetre mejor, como moxifloxacino, cuando ya fue el acto quirúrgico. Estoy en tiempos. ¿Qué es más caro? Sí, pero más caro es tu ojo. Más caro es el ojo del paciente. Tiene otro valor. La mayoría estamos haciendo una adición de antibióticos, mayormente vancomicina, a la infección intracelular. Hay controversias en los resultados y presenta un problema de compliance, mucha alergia, poca evidencia científica. ¿Qué es lo que yo he estado haciendo? Y me ha ido bastante bien. Les puedo explicar lo que yo he hecho y lo que una serie de literatura me está diciendo que puede funcionar y lo que la lógica me está diciendo que podría funcionar. El moxifloxacino intracamerular al final de la operación ha demostrado mayor eficacia que esto. Se aproxima porque tiene mayor espectro de acción, mejor farmacocinética y potencia. Este Unimox sin conservantes hace posible el uso directo sin necesidad de dilución o preparación. Valor positivo. Valor negativo. Tienes que saber manejarlo y hacerlo. Saber manejarlo adecuadamente. ¿Qué hago yo? Agarro un Unimox, lo pongo en gas, gasto un frasco nuevo, esterilizo en gas, lo mismo que voy a hacer. Lo abro en el momento previamente, pero yo sé que eso está. Y el nuevo lo uso en ese día quirúrgico. Termina el día quirúrgico, al próximo día quirúrgico voy a utilizar el mismo procedimiento, otro frasco. ¿No? Y lo voy a hacer como cuando yo comencé, porque en mi época, en la época de muchos de ustedes, no teníamos el ácido hialurónico precargado, no teníamos que sacar las ampollitas que teníamos. Y teníamos complicaciones y no teníamos. Lo hacemos con mucho cuidado. Yo no lo mando a hacer en flujo laminar, que normalmente debería hacer, lo hago en sala de operaciones. Y eso me ha ido muy bien. Hay mucho miedo de, oye, ¿cómo voy a usar una gota que no tiene preservantes y la voy a sacar? Por supuesto, no por la gota en sí, sino por todo el ambiente alrededor del frasco, de la estructura. Esterilizar antes. Si tienes esterilizador por gas, una maravilla. También funciona y yo lo puedo recomendar así. ¿Por qué? Porque el moxifloxacino 0.5 con una clorona de cuarta generación es de amplio espectro para gran positivos, para gran negativos y para los que más nos funden a veces,
los atípicos y los anaerobios. El oxifluorexino al 0.5% en colirio está libre de preservantes. No requiere ninguna preparación extra. Menos riesgo de TAS. Y además, yo puedo usarlo en vía tópica en gotas antes de la cirugía, casi inmediatamente, horas antes de la cirugía. También utilizo corticoides cuando hay una endoftalmitis. ¿Y el objetivo cuál es? Pasar a disminuir la inflamación, las complicaciones cicatrizantes y el riesgo de perder la huesa visual. Yo utilizo dexametasona al 4% en vía intravítrea cuando encuentro la endoftalmitis, o 12 miligramos subconjuntival, prefiriendo la intravítrea, obviamente, porque estoy entrando en el espacio donde debo entrar, o bien prednisona tópica, en este caso Unipred F, o por vía oral 40-60, o a veces le pongo al cachete una ampolla de dexametasona luego de la cirugía, en algunos casos, no por endoftalmitis inclusive, en aquellos casos la cirugía ha sido tormentosa y quiero darle cierto respiro antiinflamatorio al paciente. Ahora, si sospecho que hay una endoftalmitis fúngica, no voy a usar un corticoide, obviamente. Tratamiento, una vez que la prevención no te ha hecho efecto, va a ser con tratamiento de antibióticos intravítreos e intravenosos, más los intravítreos, y yo sí estoy de la escuela, me estoy formando en la escuela, donde la vitrectomía temprana era la solución porque estaba retirando carga bacteriana de dentro del ojo. Muy bien. Y sí, en la escuela quedaban antibióticos intravítreos más corticoides intravítreos luego de la remoción. Hay escuelas que no lo ponen así, la escuela europea, la escuela alemana lo hace así, y eso era Camping el que estaba liderando esta posición. Pues, miren, ustedes tienen ya la base de acá para poder realizar es oxifluorexino al 0.5% sin preservantes. Y esta es la propaganda del Perú. La propaganda del Perú era adaptado para todos los frentes, las fuerzas especiales, porque era antibacteriano, fluoroquinolona, ya lo dijimos, el tratamiento de infecciones bacterianas purulentas, úlceras posoperatorias con riesgo de infección, amplia cobertura, rápida respuesta, potencia destacada, seguridad de tratamiento, buen manejo de las complicaciones. Y esa es la propaganda de Perú. Cuando yo vi la propaganda, estaba realizando con Alvarito la propaganda que había allá, digo, oye, pero esto no va para Bolivia. Entonces, ¿de dónde sale este Robocop para este acá, no? Yo pienso que ustedes tienen los colorados. Y se me ocurrió, efectivamente, está subordinación y constancia, vía Bolivia, lema de los colorados. Lo quisieron cambiar, no pudieron. No, pero creo que no lo gritan. Yo creo que lo dejaron, no lo gritaron. Pero ustedes tienen su colorado. Véanlo, porque es de primera línea, es especial, es élite, está en la prevención. Tiene amplia actividad contra gran negativos, ya lo dijimos. ¿Cómo actúa? Es genial, porque esto actúa como la fluoroquinolona de cuarta generación en la reproducción celular. Tanto los gran positivos o gran negativos entra diferente, entra a la zona de la reproducción, donde está el DNA. Y el DNA, para reproducirse, tiene que parearse frente a frente. Las topoisomerasas. O sea, tienen que estar frente a frente. Y después, cuando están frente a frente, tienen que enroscarse. DNA girasa. Este actúa inhibiendo que se pongan frente a frente y que además se giren entre sí. Es como si fuera una pareja que le pone un muro al frente. No va a poder ponerse ni tampoco girar entre sí. Entonces la reproducción no es posible. Ese es el mecanismo de acción muy interesante que tiene esta fluoroquinolona. No contiene preservante, amplia cobertura, rápida, seguridad. Yo se lo recomiendo, lo usamos allá. No se está yendo bien, ustedes lo tienen, tómenlo como una posibilidad. Además, utilizamos en este caso, en el caso de que vamos a hacer el postoperatorio, indicaciones de prednisolona, que es glucocorticoide eficaz en procesos en queratitis, queratoconjuntivitis, idiosinclitis, etc., en presentaciones que ustedes tienen,
Si quieren en la topramicina con dexametasona en el postoperatorio, también tienen el Unitop, ese que también lo utilizamos. Cuidado, siempre chocolatero, siempre como es una suspensión, tienen que mezclarlo, si no las primeras gotas salen mucho al soluto y después al solvente. El primero al solvente y no sale el soluto, hay que tener una buena mezcla. Y ustedes creo que ya tienen el pack, ¿no es cierto? La cajita feliz. Sí la tienen. Tienen Unimox, Unipred y Unidad para el post-operatorio. Y les viene uno nuevo, que nosotros usamos. ¿Qué creen? Exactamente. El Epafen les va a venir, no sé cuándo sale, pero en enero debe estar bien, viene de regalo Reyes. Ahora, ¿cómo hacen un diagnóstico que es clínico? Obviamente lo van a hacer muy bien, la clínica es la reina de la medicina, pero pueden ayudarse con la ecografía y los endoscopías. ¿Por qué? Al estar los medios opacos, tenemos una buena posibilidad de determinar la extensión de la infección, establecer la severidad, ver la evolución clínica y, en sospecha, en pacientes que tenemos sospecha, hacer la ecografía seriada para salir de la sospecha. El modo A, vemos la endospermitis moderadamente, produce una cadena de picos de baja amplitud y en B se ven puntos difíciles. Si son opacidades secundarias a localización, tienen que ser más densas en la parte anterior y la parte posterior. Primera pregunta, ¿es celularidad inflamatoria o es hemorragia? En un acto quirúrgico puede ser una hemorragia. ¿Cómo lo diferenciamos? La hemorragia tiene un movimiento mucho más fluido, la celularidad inflamatoria no. Segundo, el engrosamiento coroideo. Una hemorragia no tiene por qué engrosar la coroides. Una inflamación engruesa la coroides porque hay una reacción, inmediatamente la coroides es nuestra defensa principal al momento de la inflamación. Tercera, una hemorragia no forma membranas. Una endospermitis se adhiere a toda la estructura fibrilar del vítreo, mientras que la otra puede desplazarse, inclusive puede ver el ifema posterior si es hemorragia. Con esos tres puntos podemos nosotros tener la posición de determinar si es hemorragia o es inflamación. En el modo A lo vemos de esta manera. Múltiples puntos, habitualmente no los existen, son de muy baja reflectividad. En el modo B comenzamos a ver la endoftalmitis y vemos una membrana densa. ¿Cómo sé que es hialoide? Porque por zonas desaparece, se adhiere a la parte posterior, no se adhiere a la parte de retina y no es totalmente firme, y al modo A no es 100% reflectiva, sino la vamos a bajar de reflectividad. Al modo B no lo podemos, nos confunde un poco, pero al modo A sí nos da la forma perfecta. Como se vuelve a propagar la inflamación, la infección, se va distribuyendo. Si la hialoides no se ha desprendido previo a la infección, probablemente se une por la adhesión intrainflamatoria. Estamos hablando de todas las reacciones que puede haber en el polo posterior de hialoides y retina. Y vamos a ver lo que dijimos, el engrosamiento difuso de la capa retina coroidea. Puede también haber desprendimiento de retina por tracción y la inflamación estéril puede ser similar. Hay que ver ya la diferencia, ya lo dijimos. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué hallazgos ecográficos tenemos? Celularidad en la cámara anterior y periférica, opacidades vítreas, membranas, desprendimiento. Veámosla en vez de nombrarlas. Celularidad en cámara anterior. Esto con el VM habitualmente no se ve. Aquí la vemos. Y además vemos que es por zonas. El iris presenta iritis o presenta engrosamientos no localizados, que nos están hablando de una actividad inflamatoria en la cámara anterior. Luego del lente, obviamente. Si somos un poquito más cuidadosos y hacemos que el paciente mire y gire la visión, podemos ver la celularidad y la formación de celularidad en el espacio vítreo anterior, con inicio de formación de bandas. Si nos vamos más atrás, miren, una endo lenta. No sé si esto está correcto. No. Una endo lenta puede comenzar con puntos muy pequeños en la opacidad vítrea y en algunos puntos
ya sea desprendimiento o hialoides impregnados. Cuando esto avanza, ustedes van a ver en el tiempo la celularidad que va a ir creciendo, y ese es el factor más clásico para decirte que esto va en aumento. Cuando además esa celularidad en cavidad vítrea, y miren qué bien se ven las cisternas vítreas en este caso, comienza a hacer tracción retinal, esto ya se va complicando. Y además, la formación de membranas, la irregularidad de la capa retinocoroidea, la presencia clara del tenon distendido y aumentado, son factores que nos están diciendo que esto está progrediendo. Obviamente, el desprendimiento de vítreo posterior y la adherencia posterior, miren con la tenonitis muy marcada, nos está diciendo que ese vítreo está sufriendo alteraciones inflamatorias que lo hacen pegarse al polo posterior. Nuevamente, formaciones de banda casi por detrás de la hialoides nos va diciendo que esto está lleno. Podemos ver edema macular, etc. Alteración de la pared ocular, irregularidad, edema, engrosamiento, desprendimiento de retina, etc. Veámosla mejor. Ese es un cuerpo extraño intraocular con irregularidad de la pared, inclusive con el tenon e inflamación extraocular. O en este caso, ya le pusieron engrosamiento y le han puesto una intravítrea, y vamos a nosotros poder evaluar con la ecografía cómo va esto reaccionando al tratamiento intravítreo. Y miren, muchas veces la opacidad es tan grande que esconde un desprendimiento de retina, en este caso vemos desprendimiento de retina fantasma, no sé si logran ver la V acá, y que se va a reflejar en algún momento con una imagen de pico de 100% de reflectividad que corresponde a esta retina que está desprendida. La formación de bandas y el engrosamiento marcado coroideo también nos está hablando de la progresión de esta engrosamiento. En resumen, la ecografía es un instrumento muy valioso en la evolución y en la progresión inclusive el control. Miren, una intravítrea, cómo las membranas van disminuyendo inclusive en el tiempo cuando hacemos un control post-intravítrea, y este control va a ir cambiando. Y la tenonitis y el signo de la T nos hablan de un compromiso más posterior, inclusive en la cronicidad de esta endoftalmitis. Tienen el trío contra la endoftalmitis, ya lo conocen, lo pueden usar. Aquí está. El OCT estaba diseñado para ver la retina, pero nos dimos cuenta de que había ¿qué posibilidades? Lo típico es la medida del grosor de capa de fibras nerviosas retinales, los parámetros del nervio óptico, la determinación del grosor macular y el estudio de las células ganglionares. Eso es lo que tenemos. Pero hay unas nuevas indicaciones: el angio-OCT, el estudio del ángulo de la cámara anterior y la bajimetría óptica. Ok. ¿Cómo y cuándo indicar el OCT en glaucoma? ¿Porque se me ocurre? No. ¿Porque quiero diagnosticar glaucoma como el OCT? No. Porque quiero ver su progresión. Nos han estado vendiendo la idea de que podemos hacer diagnóstico temprano. No, el OCT no sirve para diagnóstico temprano. Perdónenme que lo diga. ¿Ya? Esto sirve para la progresión, y esa es la clave. Discutible, es lo que pienso yo y es lo que transmito yo. Pero creo que ahí está la clave. ¿Por qué se ha perdido la credibilidad del OCT en el glaucoma? Porque muchas veces la gente le da más valor de lo que debería tener, está sobredimensionado. Hay que darle su verdadera dimensión para ponerla adecuadamente. Tenemos gran ayuda para dar el diagnóstico, pero ayuda al diagnóstico, pero lo más importante es la evolución. Uso sobredimensionado. Todavía sigue evolución en estudio. Los patrones y datas son muy específicas y hay que compararlos con los métodos clásicos de diagnóstico. Yo soy un fanático del OCT, pero tengo que estar conociendo sus factores positivos, negativos, sus ventajas y desventajas. ¿Dónde tenemos que verlas? Precisamente, si vemos asimetría. Es inaudito que nos estén llegando OCTs para diagnóstico de glaucoma, yo diagnóstico y no tienen un examen de fondo de ojo. No tienen una foto del nervio óptico.
y no tienen un campo visual. Hasta ahora la Academia Americana de Oftalmología y el consenso de glaucoma no ha sacado ningún diagnóstico que diga que el OCT entra dentro del diagnóstico de glaucoma. Nosotros va a salir, posiblemente, esperemos que salga. Hoy el estado de las cosas es que el glaucoma sigue siendo la mesita de 3 patas, donde la presión, cualquiera esta que sea, que afecta el nervio óptico, el campo visual, no que afecte mucho. Perdónenme, pero eso es lo que hay en el consenso. Ahora, ¿el OCT nos ayuda? Sí, nos ayuda. Pero, por ejemplo, si vemos asimetrías, podemos ver el análisis, el área de la papila, el tamaño, en pacientes con relaciones de copa disco asimétricas y pacientes que tienen relaciones copa disco grandes y campos visuales normales. Noticia: la megapapila étnicamente en nuestros ojos es tremendamente frecuente y causa principal de que hay un montón de gente caminando por la calle con el diagnóstico de glaucoma cuando no lo tiene. Con el gasto de medicamentos, con el susto del paciente, con la carga del paciente, con las cosas evidentes, y hay que saberla diagnosticar. Claro, podemos ver que un paciente progrede de esta forma y sabremos, pero tenemos que tener mucho cuidado con evaluar las asimetrías, especialmente aquellas del diámetro vertical de las excavaciones. En este paciente que vemos al fondo de ojo y lo examinamos, en este caso con las versiones anteriores, un campo visual normal y cifra normal, esto nos hace sospechar. ¿Qué es lo que sucede? Mi generación fue entrenada a hacer diagnóstico de glaucoma con el fondo de ojo y parece que no era tan preciso. Para un tamizaje sirve, para ver quiénes tienen relaciones copa disco grandes, pero para hacer el diagnóstico hay que hacer más que eso, ¿verdad? Ojo, una foto retinal tiene un tremendo valor. ¿Cuál es el diagnóstico entonces que tenemos que hacer con el OCT? La evaluación en el tiempo del grosor y la pérdida relativa de la capa. Si tú ves que ese paciente pierde sus fibras, pues eso sí tiene un valor importante. Si tú ves que el paciente va perdiendo sus células ganglionares, eso tiene un factor importante. La perfusión y la vascularidad de la cabeza del nervio óptico es lo que voy a hablar ahora del OCT y el estudio de la cámara anterior en ángulos estrechos. ¿Por qué? Porque sabemos que en los cambios en la capa de fibras y que células ganglionares, la cantidad de la capa ganglionar y la disminución de la capa es un cambio más temprano en el glaucoma. Ahora, antes de detectar una pérdida del campo visual, podemos esperar hasta el 50%. Y el diagnóstico presión nos permitiría el diagnóstico del cambio. Quiere decir que si vemos un pequeño cambio no es para asustarse que va a ser un gran cambio en el campo visual, pero sí nos va a dar una idea. Y nos va a aprender a hacer regular cuándo y cómo debemos hacer un campo visual y cuándo y cómo debemos insertar un OCT. No hay una regla de cocina, hay un tratamiento individual. Así como hay presiones target para los pacientes, hay indicaciones específicas en cada paciente y variables en cada paciente. No funciona la regla que yo lo veo cada 2 meses y 3 meses, no. Cada paciente es un mundo diferente y hay que tratarlo individualmente. ¿Qué tenemos en el Cirrus 5000? El cubo de 200%, un cubo del disco óptico, perdón, uno macular y el anti-OCT, muy rápido. Hay que ver la diferencia significativa entre normales y glaucomatosos de la capa de fibras. En la correlación con el campo visual, un OCT no vale solo, también vale con el campo visual y se van a encontrar con algunos problemas de asimetría entre el campo visual y el OCT. No se desanimen. Muchas veces el campo visual asistimos a la anatomía patológica de la capa de fibras nerviosas. Con el angio con el OCT podemos verlo mejor. El campo visual es un poquito más tardío. Los defectos focales podemos detectar. No hay aún relación entre relación copadística, área de anillo y envejecimiento, pero sí sabemos que disminuyen con la edad. ¿Qué ver? Cuando les llegue un reporte, apréndanlo a ver. O sea, muchas veces el reporte llega, pero hay que sacarle el jugo a la información.
En primer lugar, un mapa, perdón. Este mapa de acá es el grosor de la capa de fibra, como si fuera un mapa topográfico. Mientras más azul, más plano; mientras más elevado, más rojo, más blanco. Y tiene su escala al lado. Y nos va a decir pues la presencia de las fibras polares superiores, polares inferiores, más o menos en una idea. Este es el mapa de grosor. Este, para mí súper importante, es el mapa de desviación. ¿Qué quiere? Compara este grosor con una misma persona, con la base de datos de la misma persona de la misma edad, y te dice dónde está faltando o dónde está normal la cantidad de fibras de acuerdo a la del paciente. Te da una tabla. ¿Se acuerdan al comienzo cuando yo vi el círculo la primera vez? Tenía una tabla inmensa que comparar el superior, el inferior, el de abajo, el centro. Miércoles, era una confusión, era una pelea de pulpos. Se dieron cuenta de que lo que valían es el promedio total, ver si es asimétrico, área del borde del anillo, área del disco, y mira, están en gris, significa que está muy cerca la megapapila, y proporción, relación copa-disco promedio, el vertical, que es y el volumen es muy importante, y el volumen de la copa. Estos son los datos importantes. Todo lo demás era pura peña, como decimos en el Perú. Era pura fiesta. Estos son los datos que valen ahora. ¿Se dieron cuenta? Gracias a Dios. Te presenta una tabla del grosor del borde neuroretinal y te lo pone en el caminito. Y después un grosor de capa de fibras en histograma y en PI. Y te muestra el B-scan del nervio óptico y de la capa que está rodeando en esta línea lila alrededor del centro del disco. Te dice la descentración que tiene. Entonces aprendan a ver esto. No se guíen por los colores. Los colores son estadísticos, ¿ya? Ahora, hay cosas que son obvias, pero en este caso es un caso normal y en caso con glaucoma. Miren, aquí en principio azul en todo, quiere decir que esto está aplanado, no hay aumentos superiores e inferiores. Segundo, miren el tamaño y el borde de este anillo, súper delgadito y un tamaño muy grande de excavación. La cantidad sumamente disminuida del promedio total, la asimetría, el área del borde casi mínima, ¿eh? Y esto es bien importante, en el mapa de dirección te dice que aquí le falta y aquí le falta. ¿Qué quiere decir? Que una persona normal debería tener más células, más capas de fibras perdidas en esa zona. Y entonces el borde del anillo también está disminuido y tiene un defecto superior e inferior marcadamente, que es el que contribuye más a esa disminución. Esa es la lectura que tienen que darle. Olvídense que si tiene 60 micras, 40 micras, 30 micras, irrelevante. Lo relevante es cómo se está comportando eso, y si tienen un retorno en el tiempo, mejor. Y la comparación, lado por lado, entre normal y glaucomatoso. Y la comparación, lado por lado, entre normal y glaucomatoso. Y acá yo puedo decir que hay una, a pesar de que el temporal y nasal mantienen sus valores normales en un percentil del 95%, hay una marcada disminución de las fibras superiores e inferiores en este ojo. Y lo podemos bajar por horarios. Entonces, analizando el nervio óptico, esa es la información que tenemos. Más de eso, no tenemos, por ahora. Vamos a la mácula. En el glaucoma, la pérdida específica es de células ganglionares, y la mayoría de las células ganglionares está en la mácula. Y ahora que los nuevos equipos tienen mejor resolución, hemos podido ver y diferenciar el soma de la célula ganglionar y las fibras de las células ganglionares. Entonces el axón mide 1 o 2 micras, ya la resolución lo alcanza, y el soma 15 micras o más. Entonces un barrido alrededor de la papila incluye todas las fibras retinales y todas las células ganglionares, y el OCT macular es específico en cambios de glaucoma. Tenemos el cubo macular. En el CIRRUS, a diferencia de los otros equipos, aquí hacen la sumatoria de células ganglionares más la plexiforme interna, pero separa la capa de fibras neoretinales. ¿Cómo? Acuérdense de la anatomía. La capa de células, de la capa de fibras neoretinales, son fibras que han pasado de acá y comienzan a hacerse capas justo cuando
se separan y cuando giran, entonces tú la puedes medir en el grosor cuando están pasando, cuando han girado, cuando han doblado. Las otras la ves de frente.